Hoy vamos a hablar sobre el síndrome epiléptico en pediatría. Hay algunos datos importantes que tenemos que conocer. En primer lugar, 1% de todos los niños o adolescentes experimentan al menos una crisis epiléptica antes de los 14 años. Y esto va de la mano con el porcentaje de prevalencia que tenemos de nuestra población en general de epilepsia, que es más o menos del 1 al 3% dependiendo de la diferente serie. Entonces, la incidencia más alta es sobre todo en los primeros meses de vida y particularmente en el periodo postnatal inmediato es bastante más frecuente. Entonces, por eso, nosotros los pediatras tenemos la obligación de conocer sobre epilepsia y sobre los síndromes epilépticos porque son una de las patologías más frecuentes y la más frecuente en neurología pediátrica. Hay algo importante que tenemos que señalar. El término síndrome convulsivo o convulsión es diferente a crisis epiléptica, como veremos posteriormente. Porque, por ejemplo, esto puede ser que en la palabra seizure en inglés, su traducción correcta es crisis epiléptica y no como muchas veces los traductores colocan convulsión. ¿Por qué? Porque la convulsión se refiere a un tipo de crisis epiléptica que es la crisis en la cual es motora, hay una contracción muscular. Entonces, en cambio, el caso de crisis epiléptica es todo, ¿no? No solamente todos los tipos de crisis, como veremos más adelante, es la descarga hipersincrónica de una neurona a nivel cerebral. Y esto puede ser reflejado no solo como una crisis motora, como veremos después. Entonces, una crisis motora sí es sinónimo de convulsión. Vemos acá, hay muchas clasificaciones para determinar las crisis epilépticas. Algunas de ellas están relacionadas con la clínica y antiguamente esta, digamos, es una clasificación un poco más antigua, ¿no? Y se catalogaba como crisis convulsivas y no convulsivas. Las convulsivas, la presencia de una actividad muscular intensa, y las crisis no convulsivas, como veremos ahora, según la última clasificación publicada el año pasado en la revista de epilepsia, se habla de crisis cognitivas, autonómicas, emocionales, de arresto del comportamiento y sensoriales, como veremos más adelante. Otros datos importantes son, y esto sobre todo para el diagnóstico diferencial de crisis epilépticas. Las crisis epilépticas generalmente son estereotipadas. ¿Eso qué quiere decir? Cada una es igual a la anterior. Además, son aleatorias, eso se refiere a que pueden estar en la noche o en el día, y es independiente de eso, y rara vez se precipitan por eventos ambientales o psicológicos o fisiológicos. Esto es muy raro. Entonces, solo es reportado esporádicamente y se denominan crisis reflejas, pero son muy raras. La mayoría de los pacientes presentan una alteración de la conciencia, ya sea del contenido o del nivel de la conciencia. Sí, está bien. Se despiertan como que confundidos, con somnolencia, desorientados, que es lo que denominamos estado posictal. Y no ceden al intentar manipularlos con algún estímulo, ¿no? Si está haciendo ese movimiento clónico del brazo, uno lo intenta detener, pero va a seguir con ese movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una crisis epiléptica? La definición va a estar hasta ahorita desde el 2005 y es la actual, publicada por Fisher y colaboradores, que son uno de los expertos epileptólogos a nivel mundial, y señalan, es la ocurrencia transitoria de signos y síntomas debidos a una actividad neuronal excesiva e hipersincrónica en el cerebro. Es decir, si la actividad neuronal está en un específico lugar, entonces es por ello que se van a presentar estos signos y síntomas. Tenemos acá un ejemplo, acordémonos del área de Brodmann, el área 4 de Brodmann, que es el homúnculo motor, y en este caso digamos que es izquierdo. Y vemos acá que si la descarga que estábamos comentando, hipersincrónica anormal cerebral, se encuentra a nivel medial del homúnculo motor izquierdo, entonces va a expresar, gracias al haz piramidal, con un, por ejemplo, movimiento clónico del pie, ¿no? Un movimiento repetitivo, estereotipado, de contracción muscular del pie. Y eso va a depender, es decir, eso es un ejemplo de cómo podemos ver si hay una descarga hipersincrónica, dependiendo de la localización cerebral, es que vamos a tener la sintomatología de la crisis. La clasificación según el origen es la clasificación actual. Según el paper publicado por Fisher el año pasado, se habla de esta clasificación, que digamos es bastante más simple y más didáctica. Crisis focales, lo que anteriormente denominadas crisis parciales. Crisis generalizadas,
Es decir, crisis epilépticas que tienen la descarga no en un foco, como habíamos señalado, sino en ambos hemisferios. Es decir, puede haber uno más focos, pero van a presentarse desde el principio en ambos hemisferios. Perdón. Y las crisis de origen desconocido, porque, por ejemplo, podemos no haber visto su inicio de crisis y ahora las tenemos que catalogar como crisis de origen desconocido. Vemos acá un gráfico más que muestra la focalidad de repente de alguna crisis o inmediatamente o de manera primaria, digamos, acá lo señalan, la crisis es generalizada, es decir, hay descargas en ambos hemisferios, derecho e izquierdo. Y esto es un ejemplo. Este es digamos, un gráfico del trazado de un electroencefalograma en donde vemos los diferentes canales. No sé si, de hecho, alguna vez debemos haber tenido la oportunidad de haber visto un electroencefalograma. La mitad es la parte izquierda, la mitad es la parte derecha, y vemos acá que todo el hemisferio izquierdo, como vemos este foco, se expresa en el electroencefalograma con descargas, ¿sí? Estas son unas descargas punta ondas típicas epileptógenas del electroencefalograma con anormal, digamos. Y vemos acá que si las crisis epilépticas son derechas e izquierdas, en el electroencefalograma nosotros vamos a ver en todos los canales, tanto en los primeros, que son izquierdos generalmente, y los últimos, que son derechos, las descargas epilépticas. Entonces, según la ILAE son las siglas en inglés de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Bueno, este paper fue publicado el año pasado, como les comenté. Se divide entonces en generalizadas, focales y crisis de origen desconocido. Tenemos una versión, digamos, básica, y la siguiente versión que vamos a ver después es un poco más ampliada. La básica habla de la focalidad, de origen focal, la crisis, y esta a su vez va a dividirse en un término que ellos denominaron en el glosario de terminología de este mismo paper. El WARE se refiere a la conciencia del que el paciente pueda tener de uno mismo y del ambiente, específicamente a eso. No hablan de memoria, no hablan de respuesta al estímulo, solo hablan de la conciencia de uno mismo y del entorno. O puede haber una alteración de esta conciencia. Cuando ellos lo señalan, también establecen que esta subdivisión de la crisis focal puede no colocarse cuando determinamos o describimos una crisis epiléptica. Es decir, podemos o no colocarlo de acuerdo a si estamos seguros o no, si ha tenido el paciente una alteración de la conciencia o no. Pero si pasamos a la siguiente clasificación o subclasificación, y esto sí lo tenemos que señalar. Es decir, podemos encontrar una crisis que sea focal de inicio motor, o una crisis que sea focal de inicio no motor. Como ya veremos después, cada uno además tiene sus diferentes clasificaciones para poder catalogar o nombrar a la crisis. Y tenemos algo que antes se denominaba en la anterior clasificación del 2010 de Ver, es secundariamente generalizada. Ahora es focal, que vira a bilateral tónico-clónico. Luego tenemos las crisis generalizadas o de origen generalizado, que pueden ser motoras, pueden ser tónico-clónicas, y las 5 que nosotros conocemos, y unas 4 más que son nuevas, que ya veremos después, y las no motoras, que ahora son las ausencias. Las ausencias antes eran parte de las crisis generalizadas, ahora se dividen en 2, motoras y no motoras, y dentro de las no motoras está, obviamente, la crisis de ausencia. Y la crisis de origen desconocido que habíamos comentado, porque no sabemos cómo se originó, pero sí podemos catalogarlo si es motor, y si es motor podemos decir si tiene un arresto del comportamiento o es tónico-clónica, o si es no motora, y las no clasificadas. Entonces vemos acá, en esta versión ya expandida en cuanto a crisis focales, y tenemos que, como habíamos señalado, puede haber alteración o no de la conciencia, pero lo que sí tenemos que señalar es que esta crisis puede ser focal motora o no motora. Y motora la subdividen en estos 7 características, ¿no? Puede que el paciente tenga automatismos. Automatismos nos referimos a movimientos más o menos coordinados que podrían parecer voluntarios, pero que el paciente los tiene cuando está alterada el nivel de conciencia. Por ejemplo, un automatismo típico en la crisis de ausencia, no sé si alguna vez han visto que digamos que la crisis de ausencia es la más típica en pediatría, es hacer así en las manos, o es mascar como mascando un chicle. Eso es un automatismo. Luego tenemos crisis atónicas, en donde hay una pérdida de la fuerza muscular parcial o total. Movimientos clónicos se refiere a movimientos repetitivos, o de un grupo muscular o de todo el cuerpo, que son contracciones musculares rítmicas, estereotipadas, repetitivas, ¿no? Iguales unas de otras.
Los espasmos epilépticos, que ahora entran en la clasificación focal también, además de la generalizada. Los espasmos epilépticos son contracciones musculares un poquito más largas que las mioclonías. Es una contracción de 1 o 2 segundos y luego una relajación un poco más lenta, ¿sí? Y que pueden ser en extensión, en flexión o mixtos, ¿no? Típicos del síndrome de West. Luego tenemos la crisis hiperkinéticas, que como vemos acá, una de las características puede ser el pedaleo de miembros inferiores, ¿no es cierto? El pedaleo ahí, o un movimiento pélvico. Luego tenemos las mioclonías, que son contracciones muy rápidas de diferentes grupos musculares, de menos de 100 milisegundos, o sea, son bastante más cortas y menos organizadas, menos estereotipadas, menos rítmicas que los movimientos clónicos. Es una cosa así nada más, no como un movimiento clónico, ¿no? Repetitivo rítmico. Y las contracciones tónicas, que es una contracción sostenida, ¿no? Crisis tónicas, una contracción sostenida de mayor tiempo de los diferentes grupos musculares. Las crisis, ok, vamos a terminar con eso. El inicio también puede ser no motor, y cuando hablamos de no motor, pueden ser autonómicas, ya llámese bradicardia, taquicardia, el enrojecimiento de la cara, etc. También puede haber un arresto del comportamiento, pueden ser crisis cognitivas. Acá ponemos un ejemplo, el deterioro del lenguaje, el deterioro de la memoria, o también algunas características positivas cognitivas, como el déjà vu, que es el término en inglés, en francés, en donde el paciente parece que ha vivido el mismo episodio, o jamais vu, que es también parece que ha visto el mismo episodio en varias oportunidades, o alucinaciones. También tenemos las emocionales, en donde están las crisis de ansiedad o de miedo, de alegría. Aquí podríamos citar las crisis gelásticas, que son crisis que tienen los pacientes típicos de amartoma hipotalámico. El amartoma hipotalámico es una malformación que se encuentra a nivel hipotalámico, como su nombre lo dice, y que produce estas crisis de risa inmotivada, ¿no? Se llaman crisis gelásticas. Entonces, las crisis atónicas y los espasmos epilépticos no tienen un nivel de conciencia específico, y esto es importante señalarlo, y lo demás ya lo habíamos señalado, y finalmente las crisis focales que viran a bilaterales tónico-clónicas. Y luego tenemos a las crisis generalizadas con esta versión expandida, que se me atrevido a traducirla, y acá podemos separarlas en motoras y no motoras. Las motoras, las que nosotros siempre hemos conocido, ¿no? Las tónico-clónicas, las clónicas, las tónicas, las atónicas, las mioclónicas, y acá se agrega los espasmos epilépticos en esta clasificación del año pasado, las mioclonías atónicas o mioclonías astáticas, que son típicas de un síndrome que se llama el síndrome de Dius, es un síndrome epiléptico, y las mioclonías tónico-clónicas o mioclono tónico-clónico, que son típicas de una patología, digamos, no tan frecuente como la ausencia, pero que se presenta en pacientes adolescentes, que es la epilepsia mioclónica juvenil. Y dentro de las ausencias tenemos la ausencia típica, que ya vamos a ver ahorita el video, las ausencias atípicas, que se refieren, a ver, una ausencia típica es una crisis que es abrupta, de inicio abrupto, de final abrupto, y que dura bastante corta, más o menos de 10 a 30 segundos. Y las crisis atípicas, de ausencia típica, va a tener un tono mayor el paciente, no va a ser tan abrupto ni el comienzo ni el final, y el electroencefalograma va a mostrar algo diferente, ¿no? En las ausencias se muestra algo que se llama punta onda, en más o menos 2.5 a 3 Hz. ¿Qué quiere decir? Esta punta onda es 2 a 3 veces por segundo. En el caso de las atípicas es bastante más lento. Las ausencias mioclónicas y las mioclonías palpebrales, que son parpadeos que se estimulan al cierre de los ojos, que también es típico de un síndrome epiléptico que se llama el síndrome de Bones. Ok, ahora vamos a ver los videos para hacer un poquito más didáctico. Lo probé y sí se podía. Pero ahora han abierto y no. Bueno, lo achicamos y lo mostramos el video. Qué raro, sí tenía vínculo. Haz un ratito sí había. Perdón, chicos. Un segundo que sí me gustaría que vean los videos. Ah, ¿ya ves el bordado de repente? Sí, el bordado. Ay, voy a poner mi vecina. Sí,
puedo, ¿no? No alterar. ¿Puede? Sí, claro. Ok. Okay. No se puede. Porque está en la... ¿Tiene alguna pregunta hasta ahorita? No, está vinculado, están dentro de... No, bueno. Es que tengo que entrar el hola de arriba. Ajá. Ahora vamos a ver una crisis tónico-clónica. Ahí en realidad está teniendo algunos espasmos clónicos. Podría considerarse esta crisis. Ahí tenemos la postura tónica típica, la contracción muscular sostenida, que estábamos hablando. Y vemos al otro lado que el electroencefalograma no muestra las crisis epilépticas porque muestra un montón de actividad muscular, ese artefacto, y vemos ahí que el paciente ya empieza a hacer la fase clónica, ¿no? Los movimientos repetidos, uno tras otro, de miembros superiores e inferiores y de tronco, ¿no? Es una crisis tónico-clónica generalizada. Y luego va a tener su posictal, ¿no es cierto? Que puede durar minutos, horas, eso es variable. Luego de bastante actividad metabólica, pues el paciente termina exhausto, ¿no? Sí, ya lo mismo. Luego vamos a ver una crisis atónica de un paciente pediátrico. Ahí pierde el tono muscular de tronco y de miembros superiores. Y ahora vamos a ver otra más. El paciente está tranquilo, está tomando su leche. Y vuelve a tener el episodio de pérdida de tono muscular. Ahora vamos a ver una crisis mioclónica en una paciente con diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil.
está comiendo. Es muy típico que el papá o la mamá diga, estas crisis mioclónicas, ahí ven una, no son fácilmente diagnosticadas o encontradas por los padres, ¿no? El paciente describe, se me cae el lapicero, se me cae la comida, no puedo comer, sobre todo cuando es focal. Pero en este caso, que es generalizada, vemos que no le permite comer adecuadamente. Ahora va a venir una contracción. Es una contracción bastante breve, de menos de 100 milisegundos. Esa de ahí, ¿la vieron? Generalizada, ¿no? Pequeña. Es diferente. Y tiene pequeñas mioclonías. Y la ausencia típica. Entonces, una crisis que de repente algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de estudiar. El paciente, no el sonido, ¿no? Bueno, ahorita está en la crisis de ausencia y sigue contando, ¿no? Lo típico es que empieza a contar y en este caso está contando y ahorita se va, ¿no? Hay un arresto del comportamiento, en este caso menos de 10 segundos. Y vemos acá el electroencefalograma, punta onda de menos de 2.5 Hz, perdón, de 2.5 Hz a 3, y vemos después el electroencefalograma normal. Y luego vuelve. ¿Sí? Este niño no tiene muchos automatismos, entonces no los podemos describir, pero sí pueden ver la diferencia de la alteración de la conciencia. Ok. Muy bien. Sí, bueno. Ahora vamos a hablar, entonces vamos a poner dos ejemplos para ver si hemos más o menos entendido la nueva clasificación de la IAE. Tenemos una mamá que despierta y descubre a su hijo con crisis en la cama. No observa el inicio de la crisis, pero es capaz de describir la rigidez bilateral seguida de los movimientos de temblores, que lo describe como temblores bilaterales. Tenemos un electroencefalograma normal, una resonancia magnética normal, y entonces esta crisis, ¿cómo se denomina? Se denomina actualmente de inicio desconocido tónico-clónica. Así es como la podemos describir en la historia clínica. No hay información para determinar si fue de inicio focal o generalizado, pero no nos vamos a perder de la oportunidad de describir qué es lo que vimos, ¿no? Que es un movimiento tónico-clónico generalizado. Entonces, en el término antiguo no se podía clasificar, pero en el término actual es una crisis de inicio desconocido tónico-clónico. No puedo correr. En el mismo escenario de su mamá y este niño, con un electroencefalograma que muestra un foco. ¿Cuál es ese foco? Esta es una onda lenta parietal derecha. Y en la resonancia magnética encontramos una displasia cortical. La displasia cortical es una malformación del desarrollo, la más frecuente que causa crisis epilépticas focales. Y esta malformación, que es específicamente una displasia cortical focal, así se llama, está a nivel parietal y derecho también, coincidentemente con el electroencefalograma. Entonces, la crisis se clasifica como focal que vira a bilateral tónico-clónica, porque se ha identificado una etiología focal que tiene alta probabilidad de que su inicio sea a este nivel, ¿no? Entonces, el término antiguo sería crisis de origen parcial con generalización secundaria, y ahora es una crisis focal, ya no existe el término parcial, que vira a bilateral tónico-clónico. Según la publicación de Fisher del 2014 sobre la definición de epilepsia, vamos a establecer tres definiciones operacionales en donde nosotros tenemos que catalogar cuando vemos estas características en el paciente como epilepsia. Antes, en el reporte anterior también de Fisher, se denominaba epilepsia un desorden a nivel cerebral que ocasionaba predisposición de crisis epilépticas y que como consecuencias traían consecuencias biológicas o neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La definición de epilepsia requería al menos una crisis epiléptica, ¿no? O la ocurrencia de una. Pero vemos que la definición operacional actual, que es la del 2014,
establecen esos tres criterios. Puede tener cualquiera de ellos para determinar que el paciente ya tiene epilepsia. Uno de ellos es que al menos tenga 2 crisis no provocadas o reflejas separadas de 24 horas. ¿A qué denominamos crisis no provocadas o reflejas? Es una crisis que va a ser espontánea, ¿no? Es decir, no va a tener el paciente un trastorno hidroelectrolítico, no va a tener el paciente una encefalitis en ese momento, tiene que ser una crisis no provocada o refleja. O que sea una sola crisis no provocada o refleja con una alta probabilidad de o de al menos 60% de volver a recurrir una siguiente crisis. Y esta alta probabilidad es muy compatible con el ejemplo de que tenemos un paciente con 2 crisis no provocadas que luego en los siguientes 10 años va a tener o va a volver a tener otra crisis. Entonces tiene que ser un riesgo bastante alto. O tener diagnóstico de algún síndrome epiléptico, que ya veremos después los más frecuentes en pediatría. En cuanto a la epilepsia, ahora se considera resuelta, ¿sí? Y cuando está resuelta, no solamente cuando tiene un síndrome epiléptico dependiente de la edad, que eso ya lo sabemos, por ejemplo, en el caso de las epilepsias de ausencia infantil, se resuelven cuando es adolescente, y eso es lo más frecuente, sino que también está resuelta cuando el paciente no tiene crisis 10 años o está sin crisis 5 años con medicación. Entonces, reflejas separadas de 24 horas. O si ha tenido una crisis refleja y tiene una alta probabilidad de volver a recurrir a esta crisis, es de un 60%. O si ha tenido, ese 60% también lo podemos ver, por ejemplo, si es que el paciente tiene una crisis epiléptica focal y encontramos en la resonancia magnética, como habíamos visto en el ejemplo, una displasia cortical o una malformación cerebral muy epileptógena, como la polimicrogiria, o de repente un tumor epileptógeno como un ganglioma. Entonces vemos que hay una gran probabilidad, y encima tenemos un electroencefalograma que también muestra crisis focales. Lo más probable es que, además, a pesar de que solo tenga una crisis epiléptica, el paciente vuelva a presentar crisis y entonces podamos catalogarlo como un paciente. Sobre los tipos de epilepsia. Ahora los tipos de epilepsia van a ser bastante más sencillos de catalogar, porque una vez que tenemos una crisis focal, si tenemos solo crisis focales, el paciente va a tener una epilepsia focal. Si tenemos crisis generalizadas, va a tener una epilepsia generalizada. Si tenemos ambas crisis, entonces va a tener una epilepsia que se va a llamar epilepsia combinada focal y generalizada. Y si tiene crisis que no conocemos el inicio, entonces puede ser catalogada como desconocida. Y luego de esto, con un electroencefalograma y la semiología de la crisis, vamos a poder definir el síndrome epiléptico, si es que lo tiene o no. Esta clasificación es bastante útil para países como el nuestro, en donde no siempre vamos a contar con todo, con una resonancia magnética de 1.5 teslas o 3 teslas, idealmente para epilepsias resistentes a fármacos. Y también esta guía señala que debemos evaluar la etiología en todos los ejes, ¿no? Cuando estamos pensando o viendo a un paciente con crisis epiléptica, ya podemos buscar su etiología. Cuando estamos ya frente a un tipo de epilepsia también, y cuando estamos frente a un síndrome epiléptico igual. La etiología puede ser estructural, con ayuda de una tomografía, idealmente una resonancia magnética de 1.5 o de 3 teslas. Puede haber una etiología genética,
Por ejemplo, si estamos frente a un paciente con un síndrome de Dravet, el síndrome de Dravet, más del 80% de los pacientes se sabe que tienen una mutación a nivel del receptor del canal de sodio, entonces ya la denominamos genética. Puede ser infecciosa, o sobre todo deberíamos decir posinfecciosa, de origen debido a que una encefalitis o una meningoencefalitis ocasionó cicatrices, y estas cicatrices van a ocasionar pues, crisis epilépticas, estas descargas hipersincrónicas anormales cerebrales. Entonces puede ser infecciosa también la etiología metabólica, hablando de los errores innatos del metabolismo. Luego tenemos la etiología inmune, sobre todo las encefalitis autoinmunes como enfermedad de epilepsia, y de origen desconocido. Y otra cosa importante también que Schaeffer en esta publicación establece en la definición de epilepsia, o de tipos de epilepsia, mejor dicho, es la comorbilidad. No debemos dejar pasar por alto las diferentes comorbilidades que puede tener este paciente. Puede tener trastornos psiquiátricos, trastornos traumatológicos, gastrointestinales, y que tenemos que derivarlos y manejarlos adecuadamente. Entonces, acá un ejemplo. Tenemos actualmente se denomina lo que denominábamos antes esclerosis tuberosa, el complejo de esclerosis tuberosa, porque así se debe denominar ahora. No solamente va a tener una etiología, la estructural, porque sabemos que este complejo de esclerosis tuberosa, entre las características o los criterios diagnósticos, no solo van a ser las manchitas hipocrómicas en hojita de Fresno que antes se señalaba, sino que en la resonancia magnética, en una secuencia de Flair como esta, corteaxial nos va a poder permitir ver la hiperseñal a nivel cortical, y estos son los típicos túberes de la esclerosis, del complejo de esclerosis tuberosa, ¿no? Entonces, es estructural, como vemos acá, pero también es genética, porque sabemos que la esclerosis tuberosa o el complejo de esclerosis tuberosa se produce por una alteración en el gen TCS1 y 2. La clasificación de epilepsia entonces focal, generalizada, combinada, desconocida. Ya no vamos a hablar de primaria y secundaria, ya no podemos hacer eso, chicos. Ya no vamos a hablar tampoco de la clasificación antigua que era idiopática, sintomática y criptogénica, ni tampoco de la clasificación penúltima, si cabe el término, de Berg en el 2010, porque esta es del 2005, si no me equivoco, esta es del 2010 y la actual es del 2017. Así que tenemos que cambiar esos términos porque además es una clasificación bastante útil. Ya no vamos a hablar de genética, de estructural o metabólica, ni de desconocida tampoco. Y estos son los síndromes eléctricos clínicos. En epilepsia, nosotros tenemos los síndromes eléctrico-clínicos o síndromes epilépticos, y como en medicina, los síndromes es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, el síndrome epiléptico es un conjunto de un patrón electroencefalográfico específico y una clínica específica que puede ser la edad, puede ser también el tipo de crisis epiléptica y algunas otras características como un trastorno psiquiátrico o un retraso del desarrollo. Entonces, vamos a hablar solamente de algunas poquitas en una diapositiva cada una. La encefalopatía epiléptica infantil precoz, con estas siglas en inglés, que es el denominado síndrome de Ohtahara, de repente lo conocen como síndrome de Ohtahara, es una epilepsia de muy difícil control. El inicio se presenta en los primeros meses, hay retraso en el desarrollo psicomotor, espasticidad, asimetría motora. El tipo de crisis típica son los espasmos tónicos, ¿no? El paciente hace esto, y son repetitivos, como la mayoría de espasmos infantiles. Y el electroencefalograma va a mostrar un patrón que se denomina burst suppression o salva supresión, que son estas descargas epilépticas y luego la supresión, ¿no? En descargas epilépticas se da una supresión que no es tan obvia, pero luego hay las descargas epilépticas y una supresión, ¿no? Descarga, supresión o burst suppression. El síndrome de West, catalogado por la triada que nosotros conocemos, los espasmos infantiles, que ya hablamos de qué se trata un espasmo infantil, luego el deterioro del desarrollo psicomotor y la denominada exarritmia o patrón disarritmia. Este es un patrón disarritmia. Vemos un trazado caótico, desordenado, con alto voltaje y con múltiples descargas en diferentes zonas del cerebro, derecha e izquierda, generalizado, ¿no? Así se denomina la exarritmia. Luego tenemos el síndrome de Dravet, que es el que estábamos señalando hace un rato, como ejemplo, o también denominada epilepsia mioclónica severa de la infancia. Es una epilepsia que se produce en el primer año. Vamos a encontrar de repente un estado epiléptico febril en 50% de los casos, o crisis hemiclónicas de la mitad del cuerpo febriles. Retraso en el desarrollo psicomotor puede presentarse antes del inicio de la crisis.
Y luego, a partir del año, ya vamos a ver las mioclonías típicas severas del síndrome de Dravet, también crisis focales y crisis de ausencia sabiente. El electroencefalograma anormal, con actividad epileptiforme que puede ser punta, punta honda, multifocal o generalizada. Estos son dos típicos morfologías de crisis epilépticas en el electroencefalograma. Y cambios en la actividad de fondo. ¿Por qué? Porque este paciente va a tener una encefalopatía. Y cuando el paciente está encefalopático, es decir, lastimado por tantas crisis epilépticas, ya va a haber cambios en la actividad de fondo, no solamente descargas epilépticas. Y bueno, a la mutación del canal de sodio que estábamos comentando, el 70-80% de los pacientes, vemos acá un punta onda, este es un punta onda, y acá son polipuntas, varias puntas, paroxismo generalizado de punta onda y polipunta, típico del Dravet. La epilepsia ausencia infantil se presenta en edad escolar, por lo demás están en los niños sanos, remiten en la pubertad. Las crisis son típicas de ausencia, que habíamos señalado ya, de máximo 20 segundos, que abruptamente se inician y terminan con algunos automatismos, y el electroencefalograma, tres paroxismos epilépticos de punta onda en un segundo, ¿no? 3 Hz. Y estas son la punta, la onda, en un segundo, si acá catalogaríamos 2 segundos, pero no estoy trazado, serían 3 en un segundo. El síndrome de Lennox-Gastaut, su inicio es antes de los 7 años, más o menos generalmente los 3 y 5 años, está asociado a discapacidad intelectual, trastornos psiquiátricos, se va a presentar crisis múltiples, ¿no? Típico del Lennox-Gastaut. Tónicas, atónicas, ausencia típica y mioclonías a veces. El patrón, punta onda lenta. En este caso, mire, a diferencia de las crisis epilépticas de ausencia, es menos de 2.5 Hz. Es un punta onda, pero lenta, generalizado, y también hay alto voltaje a nivel de la región frontal. Y también podemos ver un patrón polipunta rápido. Este acá es el punta onda lenta, diferente al de la ausencia que habíamos señalado, ¿no? Generalizado, típico de Lennox-Gastaut. En este caso es 1.5 Hz por segundo o 1.5 ciclos por segundo. Besset o la epilepsia rolándica, de repente algunos hemos visto, tiene una edad media más o menos de los 7 a 9 años. La mayoría de los pacientes, o de los casos, van a remitir luego de 2 años de iniciadas las crisis. La crisis más común es una crisis motora a nivel facial, y se presenta sobre todo en las noches, y el electroencefalograma va a mostrar puntas centrales, sobre todo en suelo. Aquí vemos las puntitas, que pueden estar en el hemisferio derecho o izquierdo. Vemos acá en otra forma de colocar el electroencefalograma, que se llama promediado, y vemos como la más alta amplitud es en donde está el foco, y vemos que está la más alta amplitud está el C4, en este canal, y acá vemos el C3, ¿no? C3, C4, típico de las epilepsias rolándicas o con puntas centrotemporales. Eso es otro ejemplo igual. Solamente para resaltar, en el paper del 2010 de Beer, habla sobre constelaciones, que son entidades las que van a requerir una cirugía de epilepsia generalmente. Y solo para señalarles, la epilepsia temporal mesial con esclerosis del hipocampo, el síndrome de Rasmussen, en donde es un síndrome autoinmune, en donde la mitad de uno de los hemisferios se va deteriorando progresivamente y va a ocasionar crisis epilépticas focales, muchas veces que llegan a estatus epiléptico, ¿no? De días o más de un día. La crisis elástica que habíamos comentado, típica de un amartoma hipotalámico que se tiene que extirpar, y la epilepsia de mi convulsión hemipléjica. Y estas son epilepsias no sindrómicas, que pueden ser una malformación cortical, heterotopias, etcétera, síndromes neurocutáneos o alguna otra cosa como una encefalopatía hipoxigémica, etc. Y finalmente, un par de diapositivas sobre estatus epiléptico. Antes se consideraba que el estado epiléptico era, por definición, una condición que causa crisis epiléptica lo suficientemente prolongada o que se repite tantas veces en tiempos cortos como para producir una invariable y duradera condición epiléptica, pero no se establecía el tiempo. En el 99, Lowenstein hace un trabajo de investigación súper interesante en donde evalúa los tiempos de crisis epilépticas de los pacientes y ve que antes de los 5 minutos el paciente deja de hacer crisis epiléptica, 1, 2, 3 minutos. Luego de los 5 minutos, nuestro organismo ya no tiene las suficientes sustancias inhibidoras para detener esta crisis epiléptica y requiere una medicación, porque probablemente va a continuar haciendo crisis epiléptica hasta los 30 minutos, y a los 30 minutos hay un daño, según los diferentes trabajos de investigación experimentales que se han hecho, hay un daño neuronal.
Entonces, luego se establece que para efectos del manejo, en una definición práctica, la crisis debe durar más de 5 minutos y acá ya la debemos catalogar como estado epiléptico en emergencia. Y en el caso de la definición tradicional, una crisis ininterrumpida durante más de 30 minutos o crisis repetidas sin recuperación de conciencia que entre las mismas duran un total de 30 minutos, se catalogan como crisis epiléptica, denominando estado epiléptico, pues van a ocasionar daños neuronales. Entonces la definición acá dice T1 para crisis tónico-clónicas, la definición operacional para el inicio del tratamiento de emergencia, una crisis que dura más de 5 minutos. Esto luego en el 2015 Trinca y colaboradores con los diferentes estudios que había, incluyendo el de Trinca, establece esta definición, ¿no? Un T1 y un T2. Y esto sí ya es avalado, digamos, por la ILAI y publicado en la revista de Epiléptica. Y luego un T2 va a ser la definición operacional para el estado epiléptico cuando probablemente ocasione consecuencias, ¿no? Una crisis epiléptica que dura más de 30 minutos. Y esta es la tablita que colocan ellos. Ellos hablan no solo de crisis tónico-clónicas, que son las más frecuentes, las que nosotros vamos a ver, sino también hablan de crisis focales con alteración de la conciencia y crisis de ausencia. Dentro de las crisis focales, ellos catalogan un T1 de 10, es decir, que si es una crisis focal podemos esperar hasta 10 minutos en emergencia, obviamente con el ABC y todo lo que ya conocemos para el estado epiléptico, pero recién a los 10 minutos instalar una medicación. Y más allá de los 60 minutos se ha mostrado que hay una incuria neuronal, un daño neuronal o una alteración de las redes neuronales, ¿no? A diferencia de los 30 minutos que es en el caso de la crisis tónico-clónica generalizada. Y las ausencias hablan de 10 a 15 minutos y señalan que su T2 en realidad no se conoce porque hay muy pocas revisiones, muy pocos reportes de crisis de ausencia que hayan llegado a estado epiléptico. Y estas dos diapositivas solo para hablar un poquito, recordar sobre el manejo de estado epiléptico. Sabemos que el manejo inicial es el ABC, los exámenes de laboratorio, no olvidar que si el paciente tiene historia de epilepsia, el nivel de anticonvulsivantes, si es que tenemos la oportunidad de usarlos. Utilizar, ¿qué cosa? Las benzodiazepinas, en primer lugar, nosotros que conocemos esto, acá lorazepam no hay acá, entonces en nuestra institución, entonces lo que tenemos que hacer es usar diazepam, midazolam, cualquiera de las dos opciones está bien. El diazepam se ha demostrado que tiene gran efectividad, en su tiempo de vida media es corto y por eso su acción también es bastante rápida, intranasal, vía oral. Considerar si se han utilizado benzodiazepinas fuera del ambiente hospitalario, entonces para tomar en cuenta la dosificación. Luego de haber hecho el manejo de emergencia, ya un manejo urgente. Las benzodiazepinas son para detener la crisis, pero nosotros necesitamos también detener la recurrencia a una siguiente crisis, y por eso lo que hacemos es instaurar benzodiazepinas, pero luego de esto, si se maneja como estado epiléptico, ¿no es cierto? Empezamos con la benzodiazepina y tenemos que seguir con otro medicamento que pueda detener la recurrencia de una siguiente crisis, hasta poder determinar cuál fue la causa, ¿no? A no ser que sepamos cuál es la causa y sabemos que no se va a repetir la causa de la crisis, y entonces no se va a repetir la crisis. Pero si no es así, que es lo más frecuente, entonces tenemos que dar o fenitoína o fenobarbital a las dosis que ya conocemos, 20 miligramos por kilo en bolo. Perdón, esto es muy importante. No se olviden de piridoxina, porque hay una enfermedad que se llama epilepsia dependiente de la piridoxina. Entonces, en neonatos o en menores de 2 años, esa guía me parece súper interesante y por eso le doy otra colación. 10 miligramos en endovenoso, la piridoxina sí la tenemos acá en el país. Y si es que el estado epiléptico no cede con los tratamientos de primera línea que habíamos comentado, entonces se denomina estado epiléptico refractario. Y ya utilizamos otras drogas, o levetiracetam, o ácido valproico, o topiramato, que no está acá, o lacosamida, que ahora también se puede utilizar, pero bueno, los trabajos de investigación están en endovenoso, pero acá tenemos bioral, también puede utilizarse. Y si es que eso no funciona, un coma barbitúrico con midazolam en infusión, con pentobarbital en infusión. Obviamente el paciente tiene que estar en unidad de cuidados intensivos, recomendable, tiene que tener un electroencefalograma continuo. Y si es que no cede con esto, entonces ya tenemos que pensar en un estado epiléptico súper refractario, más de 24 horas, con crisis epiléptica, y pensar en dieta cetogénica o hipotermia de 33 grados, que está en experimentación, inmunomodulación, etc. Eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Disociación. Ok. En pediatría, pocas veces nosotros
hablamos de crisis epilépticas focales cognitivas. Pero dentro del paper que ha sido publicado el año pasado, y también lo reportó Bloom en el 2001, disociación es un término que se podría catalogar como una crisis epiléptica. Entonces, si uno lo duda, finalmente con el electro y a otros estudios auxiliares, sí podría ser, ¿no? Sí podría ser catalogado como una crisis focal cognitiva de tipo disociación. Sí. Bueno, creo que eso es todo, chicos.